Se suponía que el centro penitenciario de Mecklenburg era a prueba de fugas, pero en 1984 ocurrió lo inexplicable y Mecklenburg se encontró con la horma de su zapato, una banda de 6 reclusos condenados a muerte que ya no tenían nada que perder. La banda estaba liderada por los tristemente célebres hermanos Briley, cuyo historial incluía una atroz serie de asesinatos y muchos otros crímenes horripilantes. La minuciosa reflexión y planificación de los presos dio lugar a lo que se consideró una de las fugas más audaces y elaboradas de la historia de los Estados Unidos. Durante 3 semanas, el estado de Virginia tembló, temiendo la crueldad sin fin de los hermanos Briley, y cuando finalmente las autoridades consiguieron atraparlos, todo el mundo respiró un poco más tranquilo. Se recomienda discreción a los espectadores. Era casi de noche el 31 de mayo de 1984 y no todo iba bien en el centro correccional de Mecklenburg en Virginia. Sin que los guardias de la prisión lo supieran, una pandilla de 6 reclusos estaba a punto de poner en marcha un malvado plan. Linwood y James Briley, Lem Tuggle, Eric Clanton, Derek Peterson y Willie Jones habían sido condenados a muerte, pero no iban a esperar sentados a que se hiciera justicia. Los 6 hombres eran asesinos de vil reputación, pero los peores eran, con diferencia, los hermanos Briley, que parecían dominar todo el corredor de la muerte. En 1979, Linwood y James Briley, su hermano menor Anthony y un cómplice, Duncan Mickens, protagonizaron una despiadada matanza de 7 meses en Richmond, Virginia, su ciudad natal. Su matanza se cobró 11 vidas, que sepamos, y dejó muchas otras en peligro. Los hermanos y su cómplice fueron detenidos poco después de cometer sus últimos asesinatos. Duncan Mickens y Anthony Briley fueron condenados a cadena perpetua porque no había pruebas suficientes de que ninguno de ellos hubiera cometido personalmente los asesinatos. Linwood y James Briley fueron condenados a muerte. Las pruebas demostraron que Linwood y James fueron los responsables directos de cometer los asesinatos. Fueron enviados al corredor de la muerte dentro del centro correccional de Mecklenburg a principios de 1980. Pero ahora era el momento de dejar atrás su pasado y empezar de nuevo, lejos de Mecklenburg. Según todos los indicios, Linwood Briley fue el cerebro del plan de fuga. En 1984, con 30 años, Linwood era carismático, inteligente y despiadado. Su hermano, James, que tenía 28, era mucho más plácido e incapaz de idear un plan completo. Según diversas descripciones, James tenía la cara de un hombre nacido para morir en la silla eléctrica. No era brillante como Linwood, y era frío. Así que le tocó a Linwood pensar las cosas, conseguir los recursos necesarios para la fuga y reunir a los demás reclusos. Encontrar gente dispuesta a fugarse de la cárcel no fue nada difícil. Al fin y al cabo, todos aquellos hombres estaban condenados a muerte. Además, Linwood era popular y temido, lo que sin duda ayudó a convencer a los demás. Con Tuggle, Clanton, Peterson y Jones a remolque, la libertad estaba a la vuelta de la esquina. Los hombres casi podían saborearla y no había nada que pudiera retenerlos. Hacía unos meses que otros reclusos habían alertado a los funcionarios de la prisión sobre el plan de los Briley de fugarse de Mecklenburg. Como resultado, los funcionarios de la prisión instituyeron un encierro general desde abril de 1984 hasta finales de mayo, cuando burócratas y observadores de los derechos humanos presionaron a los funcionarios para que pusieran fin al encierro. Y ahora había llegado el momento de que el plan de los Briley se hiciera realidad. En la tarde del 31 de mayo, Earl Clanton fue el primero de los 6 en actuar. Mientras los reclusos volvían a los bloques de celdas para pasar la noche, Clanton se escabulló de la fila y se metió en un baño adyacente al control. Después procedió a encerrarse en el baño, sin que ninguno de los guardias se diera cuenta. Un rato más tarde, sobre las 21 horas, James Briley preguntó al guardia de la sala de control si el hombre podía recoger un libro para él en la sala del día cerrada. El guardia se fue a recoger el libro, y fue entonces cuando James Briley y Clanton atacaron, dominando a la gente. Después de apoderarse de la sala de control, James y Clanton empezaron a pulsar botones para desbloquear las celdas y abrir las puertas. Se desató el caos, pero solo era el principio. Los Briley habían pasado meses, incluso años, estudiando a los guardias de la prisión, sus pautas, sus comportamientos, sus protocolos, incluso sus gestos personales. Esto daba a los prisioneros una gran ventaja. Sabían a dónde ir, cuándo ir y cómo proceder en general.
Con todas las puertas de la unidad ahora desbloqueadas y el sentimiento de insurgencia en el aire, los reclusos dominaron fácilmente a los guardias de la prisión. Los guardias fueron despojados de sus ropas, atados y obligados a entrar en las celdas. Los 6 presos se pusieron uniformes y empezaron a actuar como guardias. Este era el siguiente paso del plan de los presos. Tenían que actuar como guardias y agentes de radio en otras zonas de la prisión. La razón era muy sencilla. Querían atraer a todos los funcionarios al edificio que ahora controlaban. Cada vez que un guardia entraba en la unidad, los presos le atacaban. Tenían armas. Los Briley y sus cómplices pasaron meses convirtiendo equipos de jardinería en artefactos mortíferos. Cada vez que un guardia se presentaba en el edificio, James Briley y Lem Tuggle les amenazaban con cuchillas improvisadas. Hubo casos de piedad. A pesar de todo el caos y de que los hombres eran asesinos, en un momento dado, con todos los guardias atados, desnudos y asustados, los 2 Briley fantasearon con la idea de rociar a los guardias capturados con combustible y arrojarles una cerilla encendida. Los Briley querían prenderle fuego a todos. Por suerte, Willie Lloyd Turner, otro recluso que no estaba implicado en el complot de fuga, se puso delante de James Briley y le impidió quemar vivos a los guardias. También se impidió que Linwood Briley cometiera un acto atroz. El mayor de los Briley pretendía agredir sexualmente a una enfermera de la prisión, pero también se lo impidió otro recluso, Wilbert Lee Evans. La agente Coraline Epps, que acababa de tener un hijo, también temió que la violaran y la mataran, pero ella también tuvo un improbable protector. A pesar de ser uno de los 6 reclusos que habían planeado toda la fuga, Earl Clanton salió en defensa de Epps diciéndole en voz baja que era padre. «No voy a permitir que nadie entre aquí y te haga daño, te doy mi palabra», le dijo Clanton a la mujer. Luego procedió a quedarse frente a la puerta protegiéndola. A medida que pasaban los minutos, los Briley sabían que estaban cada vez más cerca de escapar, pero para alcanzar la segunda parte de su plan necesitaban la presencia de un guardia en particular. Entonces vieron al hombre entrando al edificio. Uno de los 6 reclusos le tendió una emboscada a la gente, poniéndole una cuchilla en la garganta. Tenía que escuchar y obedecer si quería vivir. Con la cuchilla aún apretada contra su garganta, el funcionario llamó a otros funcionarios de prisiones y les dijo que los reclusos habían montado una bomba y que tenía que sacarla de la prisión antes de que detonara. También pidió que enviaran una furgoneta de la prisión a la parte trasera del módulo para poderse llevar la bomba de forma segura. Mientras tanto, los Briley y los otros 4 reclusos tenían que encontrar algo que pudiera pasar fácilmente por una bomba. Rebuscaron en un armario y se pusieron el equipo antidisturbios. De este modo, sus rostros pasarían desapercibidos para los guardias de la prisión que pudieran encontrarse por su camino. Luego colocaron un televisor en una camilla y lo cubrieron con una manta. Su supuesta bomba parecía bastante auténtica. Era hora de abandonar este agujero infernal, pero no sin antes conseguir también extintores, otro toque de autenticidad a su artimaña. Linwood Briley, James Briley, Lem Tuggle, Eric Clanton, Derek Peterson y Willie Jones salieron del edificio cargados con la camilla. La furgoneta les esperaba en la parte trasera del edificio. Nadie miró a los 6 hombres. Parecían funcionarios de prisiones portando una bomba. Entonces los hombres entraron en la furgoneta y se marcharon. La guardia encargada de abrir las 2 puertas de la prisión sospechaba de la furgoneta, pero al final la dejó pasar. Y entonces los 6 asesinos salieron, libres al fin. Tenían $800 entre los 6 porque habían asaltado los bolsillos de todos y cada uno de los guardias de la prisión con los que se habían cruzado. Tenían cigarrillos, ropa y la firme intención de dirigirse al norte de Canadá, un país que aborrecía la pena capital y no habían extraditado a nadie que fuera enviado de vuelta a un condado para ser ejecutado. Finalmente, los 6 reclusos abandonaron la furgoneta y se separaron. Para entonces, la persecución ya había comenzado. No había arbusto, puerta que crujiera, sonido o rumor que no se escuchara. Earl Clanton Jr. y Derek Peterson fueron capturados primero, al día siguiente de la fuga. Lem Tuggle Jr. y Willie Leroy Jones casi consiguen llegar a Canadá, pero también fueron capturados pronto por la policía. Los hermanos Briley fueron más difíciles de atrapar, pero al final también fueron apresados. Se mantuvieron unidos y podrían haber logrado escapar de no ser por Lem Tuggle. Una vez capturado, Tuggle dijo a los agentes que habían dejado a los Briley en las afueras de Filadelfia. La policía sabía que los 2 hermanos tenían familia allí. Cuando una línea intervenida a un conocido de los hermanos Briley en Nueva York mostró una llamada telefónica desde un garaje de Filadelfia,
La policía supo que tenía a los hermanos en la bolsa. Los Briley estaban asando pollo en el callejón cuando fueron detenidos. Ninguno de los 6 presos vive hoy. Todos fueron ejecutados tras ser recapturados. Tanto Linwood como James Briley fueron ejecutados en la silla eléctrica, en la Penitenciaría Estatal de Virginia en Richmond. Linwood fue ejecutado en octubre de 1984, mientras que James lo fue en abril de 1985. La ejecución de Earl Clangton se llevó a cabo en abril de 1988. Derek Peterson fue ejecutado en agosto de 1991. Willie Leroy Jones fue ejecutado en la silla eléctrica en septiembre de 1992. El último de los 6 en morir fue Lem Tuggle, que eligió la inyección letal. Fue ejecutado el 12 de diciembre de 1996. Sus últimas palabras fueron «¡Feliz Navidad!».